primera pregunta que tengo, que se ha repetido muchas veces, es la siguiente. Trata de los 6 reseteos, donde has mencionado que Lemuria y Atlantis también eran unos de estos reseteos. Entonces la pregunta es, ¿estos reseteos eran antes de la Matrix 3D también? Porque Atlantis, Lemuria, no estaban en 3D. ¿Por qué desaparecieron las anteriores civilizaciones si estaban en el 5D? Sí, es verdad, eso es antes, porque había Matrix antes y también en el 5D Matrix. El incluir a Atlántida y Lemuria como reseteos, lo incluyo porque efectivamente se puede ver así, una Matrix que funcionaba y luego empezó a tener problemas entre Atlántida y Lemuria. Y eso es como si fuera hoy el este contra el occidente. Misma fórmula, creando polaridad. Creando desde planos altos, si quieren. Depende de la lente con que se mire, pero es reseteo. Es que están pensando que una Matrix está confinada solo a un planeta. No es así. Esa Matrix incluía el sistema solar casi entero. ¿De qué tipo de Matrix hablas aquí? ¿La que incluía todo el sistema solar? Sí, es una Matrix más extensa que la actual confinada a la Tierra, sino a un sistema solar. Y el control de esa Matrix, por lo tanto, tendría que haber sido desde más arriba que la Federación 5D, porque en sí solo jugaron otro papel o rol dentro del sistema. Pero cuando hablas de 6 reseteos, ¿hablas de la Tierra solo? Es que la Atlántida y Lemuria estaban en la Tierra, pero no era una sociedad cerrada a solo la Tierra, como la Tierra lo es hoy. Es decir, que tenían contacto y flujo con otros planetas, por lo menos del mismo sistema. De nuevo, no hay un límite preciso entre dónde termina una Matrix y empieza otra. Solo hoy, porque el 3D está dentro o debajo de las bandas Van Allen. Entonces allí está la barrera clara. Pero antes de esas bandas, era más vaga o imprecisa la separación entre una Matrix y otra, siendo esencialmente 5D ambas en cuanto a densidades, siendo que una Matrix es solo un sistema de creencias y en que se enfocan sus habitantes, el cómo interpretan la realidad. Entonces, estos 6 reseteos eran antes de 3D también, 3D como en bandas Van Allen. Solo el último es 3D, los demás son 5D. Me refiero a civilizaciones anteriores, a la Atlántida y de Lemuria, que como Matrix las incluyo en una sola. Entonces, ¿puedes enumerar todos estos reseteos? ¿Cómo eran y cuándo? Abro una lata de gusanos muy grande si lo hago ahora. Me gustaría ver estos gusanos. Podría ser un tema entero si quieres, y si es grande, para el otro día. Eso es un tema enorme, y no puedo decir nombres exactamente porque tienen múltiples nombres y también se traslapan entre sí. Siendo que esto es bajo tiempo no lineal, también aumenta la dificultad de decir con precisión cuándo fueron, porque para algunas cosas el tiempo parece funcionar de forma cíclica, repitiendo. Pero no es el tiempo, sino las conciencias o
conciencia que genera esa percepción de tiempo y que causa una repetición aparente. Pero no es que se repitan las cosas exactamente como eran, sino que hay variantes. Siempre varía. En este caso, no debo decir que es cíclico, sino que es de forma de espiral, en este caso, que no tiene forma más que la que le demos. Entonces, esas civilizaciones quedan literalmente en el olvido del tiempo, solo quedando, en mi caso, como vagos datos en los ordenadores que contienen registros antiguos o datos más precisos míos de mis viajes, pero que significa que no puedo precisar si están o no en la misma línea temporal, usando las definiciones que la persona entienda. Sin embargo, los datos que tengo, y no solo de la Tierra, es que cuando una civilización alcanza cierto grado de avance con problemas y son de naturaleza base o básica, tienden a colapsar. Y las civilizaciones más avanzadas, siendo su matrix también, tienen otra forma de evolucionar, porque desde el punto de vista de los habitantes que tienen o tendrán la experiencia de funcionar en ellas, no necesitan ni hay por qué colapsar la civilización. Por ejemplo, Taygeta, que tiene unos 850.000 años estable, por lo menos, con referencia de tiempo lineal humano. Muy interesante. Apartamos este tema entonces para otro día. Me encantaría profundizarlo. Sigo con otras preguntas de nuestros seguidores entonces, una por una. Ya pasó el reseteo varias veces. ¿Y si esta fuera la vez que la humanidad da el salto cuántico de verdad? ¿Es posible? Faltaría definir qué es un salto cuántico en este caso. Me suena a Dolores Cannon, con la Tierra separándose en dos. Para que eso se diera, un número enorme de personas en la Tierra deberán cambiar su mentalidad hacia lo positivo de forma masiva y simultánea. Aunque técnicamente posible, no lo veo viable y probable. La humanidad no está en un estado de evolución lo suficientemente avanzado. Cuando resetean la civilización, ¿matan a todas las personas siempre? No es sinónimo de matar a la población, pero sí va de la mano casi siempre. Solo es un cambio brusco impuesto a la fuerza, con las consecuencias que sean. ¿Cómo sé cuándo es una realidad compartida por otras conciencias y cuándo es creación propia y solo la vivencia uno mismo? Fácil, siempre es de tu creación. Cuando es compartida, es que así lo decidiste tú también. Gaia, Tierra, ¿existe o la creamos con la mente? Entonces, ¿no hay nada de esta maravillosa naturaleza? No, la naturaleza en sí es otra matrix siendo generada por todas esas criaturas y plantas, en una extremadamente compleja dinámica entre almas. ¿Qué pasa con las infinitas líneas temporales donde la Tierra está en 5D, por ejemplo, y ahí se experimenta otra realidad? ¿Allí a la Federación le parece bien? Sí, le parecería bien, como es lógico, pero solo depende de cada persona en qué línea, mundo y versión vivas y percibas. Depende de tu frecuencia, y tu frecuencia depende de tus pensamientos. ¿Por qué un alma desea avanzar o experimentar rápido en 3D si el tiempo en sí no existe? Porque si no existe, crea el que exista,
Es una idea, existe como idea. Experimentar un progreso, sea solo recordar, es parte de la conciencia misma, que genera todo como su propia experiencia. Si no hubiera tiempo, no sería posible la conciencia de tu propia existencia. El tiempo, como algo aparte de la conciencia, no existe, pero existe como percepción generada, como idea, pero no es algo aparte de ti. Tú lo generas, pero no es algo, eres tú mismo. La velocidad de tus pensamientos, el cómo los entrelazas, el cómo los razonas con lógica y con sentimientos, como ambos juntos y no como contraposición. ¿Hay alguna manera de salir en masa o individual sin asesinar al cuerpo? ¿Cuáles serían las opciones? Indica un apego al cuerpo. Se puede decir que es parte de la Matrix. Es apegarse al ego como definición de quién es cada persona, como su identidad. No pasa nada si se trasciende el cuerpo. Sigue siendo tú. No es necesario temerle a la muerte. Sin embargo, es muy lógico tenerle miedo, no resistirse a eso. Pero al mismo tiempo, no pasa nada. Sigues siendo tú. El cómo salir con cuerpo, solo con acuerdos con otras razas que tengan naves. Pero no será viable para la población en general, sino para una muy pequeña minoría. ¿Y no habría la posibilidad de dejar a dos tipos de humanidad, la de transhumanismo y la libre? Tal como han montado ciudades, también nos podrían montar casas en la naturaleza. Sí, y eso intentan muchos, pues hay comunidades así en los Estados Unidos, en la India, en Sudáfrica y en Europa, además de múltiples comunidades más pequeñas en todo el mundo. El problema es que la parte de la masa principal de la población tendrá una mentalidad agresiva, invasiva, que tarde o temprano invasivamente quitarán esas comunidades. Y eso en sí ya es problema para esas comunidades hoy. ¿Cómo influyen las líneas de tiempo de cada persona despierta en relación a cómo termine la versión de tiempo que vivimos o cómo lo creamos? Además de la resonancia Schumann y las tormentas positrónicas, ¿cómo influyen en terminar con esta 3D? Respuesta llenaría videos enteros y ya se ha dado el cómo se genera la realidad. Lo que sea que creas es, lo que sea que percibas es. Tu frecuencia es dictada por tus pensamientos y desde ahí solo podrás ver lo que esté acorde a tu frecuencia. Lo que pienses es. Tú creas tu mundo físico. Resonancia Schumann y las emisiones de alta energía provenientes del centro de la galaxia sirven para afectar a la mente de todos hacia lo positivo. Pero aún con ellas, lo que sea que piensen ellos es más fuerte que esas frecuencias. Entonces, solo les sirven para potencializar a los despiertos, y los dormidos seguirán dormidos con o sin esas frecuencias. Es decir, que depende de cada persona lo que ve y lo que entiende como realidad, y no de algo externo. No existe el tiempo, no existe la distancia. ¿Algunas técnicas para mantener más el enfoque? Meditación profunda y ejercicios para dominar el viaje astral. De nuevo, cada persona deberá desarrollar su propio método, puesto que lo que le sirve a una persona no le sirve a la siguiente. Es un trabajo y un viaje
personal. ¿Qué sentido tiene la creación de una raza interestelar si cuando hay más seres despiertos nos resetean? No es que tenga sentido o lógica, solo sucede así. Los que viven como esa raza sabrán si desarrollan más conciencia y se vuelven interestelares o se mantienen en la experiencia llamada de 3D con todo lo que lleva como limitación. Si se volvieran interestelares positivos, entonces no será necesario ningún reseteo más. Si fueran suficientes, no sería necesario destruir la civilización. Es la disparidad, la diferencia y la separación lo que crea el conflicto al nivel de volverse imposible de resolver. Ergo, se resetea. Si 2 o más semillas estelares envisionan un mundo 3D como lo manifiestan en los vídeos que están subiendo, por definición podríamos crear una línea de tiempo 3D con características realmente positivas, ¿no? Si hay suficientes o se aíslan los que sean, sí. Cuando Yasgisvaru se refiere a los controladores, ¿se refiere al cabal negativo o también al nivel de la federación que está sobre ellos controlando el planeta? Ambos. Aún desde el 5D es difícil definir quiénes son los controladores. Lo son desde una perspectiva, pero desde otra solo son más Matrix, solo desde un nivel más alto. Esto es de una complejidad muy alta. ¿Están de acuerdo las razas emocionales del Consejo de Alcione, otros consejos y federaciones, y aún la propia fuente creadora en tanta destrucción de civilizaciones por parte de los regresivos de la federación? No hay regresivos en la federación, no como se conoce. Lo regresivo solo es un punto de comparación, una perspectiva, relativo a los intereses de una u otra persona o grupo. Todo lo que pase y se percibe como regresivo o destrucción de civilizaciones solo es un reflejo interno de los conflictos internos de sus miembros. Y me refiero a conflictos dentro de la psique de cada uno de sus integrantes. No es que estén de acuerdo, simplemente pasan los reseteos, porque no queda de otra, dado el caos que hay. Resultan esas sociedades como un nudo imposible de resolver. ¿Por qué las razas de la Federación ejercen el control sobre la humanidad? ¿Quién les dio ese poder? La humanidad les dio ese poder. Los integrantes de la humanidad en todos los niveles también componen la Federación. Lo que pasa en un nivel se refleja en el otro y viceversa. Arreglan la humanidad desde dentro de la misma y también se reflejará en la Federación, arreglando con ello las cosas que hoy ustedes perciben como cosas negativas de la misma Federación. La Federación es reflejo de ustedes y de lo que hagan ustedes. Salgan de esa mentalidad de víctima. Lo que piensa cada uno de ustedes es lo que está pensando la Federación, cada uno de sus integrantes también. Cuál incomprensible y metafísico que les parezca, así trabaja todo. No es metafísico, eso es física, ciencia para otras personas. No comprenden lo suficiente aún hoy ustedes desde la perspectiva de la Tierra, porque están en un mundo en donde se les ha enseñado que hay que ver para creer.
cuando yo les estoy diciendo las cosas desde la perspectiva en donde el creer es ver. Por eso es tan difícil esto. Primero crees en lo que sea que estés creyendo. Eso depende de ti. Y solo desde esa perspectiva entonces comenzarás a ver lo que tú llamarías realidad objetiva, ver. Antes no, porque solo estás dando vueltas con una percepción caótica, causal y determinista. La última pregunta del momento. Si el ser, alma, ha tomado la decisión de despertar en esta línea temporal, ¿también lo hace en otras líneas simultáneamente? Quiero tener un entendimiento más escalar de cómo se desarrolla la ascensión de un ser a nivel personal en diferentes líneas de tiempo y cómo afectar de algún modo positivo. Pensaba que tal vez mi yo de otra línea quiere experimentar algo diferente, o si es unificado el despertar en todas las líneas. Depende de la definición de despertar espiritual, de conciencia o como sea, demasiadas definiciones de lo mismo. Se existe simultáneamente en todas las líneas temporales, porque no hay líneas temporales, solo es un punto de atención de cada enfoque de conciencia, lo que determina la idea de ser alguien en específico y no alguien más. Y esto, a su vez, crea una secuencia de eventos en la experiencia reflejado en la memoria del individuo, por ejemplo, que luego llamaremos línea temporal, una por individuo. Pero esto es solo explicativo. Entre más conciencia adquieres, más integras en ti, como parte de ti, como parte de la definición de ti, de tu autoconcepto, integrando lo que podríamos llamar otros seres, otras personas en sí, que desde tu punto de observación personal no engloban lo que tú conoces, observas y reconoces como realidad objetiva personal. Es decir, al ir adquiriendo más y más conciencia, aceptas a otros seres y a otras personas como no solo parte de ti, sino lo que te define como tu ser, tu yo. Esto por tener empatía completa. Sabes qué pasa con y en la otra persona, al grado que te conviertes en ella, en esa otra persona. No retóricamente, sino literalmente. Todo lo que piense esa persona es lo que pienses tú y viceversa, porque aceptas esa persona como tú, la integras a ti. Efecto del amor, la integración, siendo que el amor es tomar algo aparentemente externo a ti como parte de ti. Pero esto es literal, no retórico. Esa otra persona o ser se convierte en ti. Pero hablo como ejemplo aquí solo una persona, pero se hace con una, con otra y otra y otra más, con un sinnúmero de personas y seres, todos integrados en ti como tú. Te definen como lo que eres, tu ser, tu yo. Eso es subir de densidad. Se llega al momento en el que se integran millones y millones de seres y personas como tú. Sus pensamientos son los tuyos y los tuyos son los de ellos. Y entre más se integran a ti, exponencialmente es más fácil integrar a más y a más. Por eso he dicho que subir de densidad es comparable a tener una capacidad de procesar exponencialmente
más y más información, pero procesarlo desde el inconsciente, no solo del consciente. Desde solo el consciente se colapsa la mente, creando dicotomía, resistencia, y es esa resistencia la que no permite la integración, porque la resistencia aquí es no integración, rechazo y apego a lo que se cree que ya se es, la falsa idea de que ya se es, siendo esta una verdad y al mismo tiempo la causa de que no se avance. Dicotomía es, lo sé. Por eso, la liberación de apegos es lo más importante para avanzar. Más que nada, los apegos a las ideas y a las identidades, a sentir que ya se sabe todo y no soltar una idea o concepto anterior por uno nuevo que funciona mejor. Entonces avanzas integrando gente que se convierte en ti. Lo que piensas, lo que sientes, se refleja en ellos. Como lo que ellos piensen colectivamente, se refleja en ti. Esto conlleva una responsabilidad enorme y exponencialmente avanzando. En donde sabes que lo que sientes y lo que piensas afecta a la cantidad de personas que ya te forman, que son lo que eres tú. Así funciona la conciencia en general en el universo. Desde la diminuta conciencia que forma las partículas subatómicas, armónicos de una frecuencia diminutos, que forman un punto o nodo con carga estable, partícula subatómica, que formará moléculas complejas, que a su vez formará células con su propia conciencia, que en conjunto te formará a ti, persona con conciencia viviendo en lo que tú llamas un organismo biológico pluricelular. Y tú, con ese organismo, formas un conjunto, como si, y es así, cada persona fuera solo una célula de un organismo mayor, también consciente, que forma la conciencia planetaria, y ésta se junta con otros para formar el total que será la conciencia de su Sol, y éste comparte estas conciencias que lo componen con otros soles, que forman en sí ahora la conciencia de toda una constelación, como ser consciente, autoconsciente de su existencia. Y constelaciones formarán galaxias, y galaxias formarán cúmulo de galaxias, y estas supercúmulos de galaxias, y estas otras mayores, formando lo que muchos llaman una densidad, universo, o otros nombres que no engloban ni describen lo que realmente son. Estos también pasan información con otros similares en lo que llamaríamos otras densidades, juntando todo, volviéndose la fuente, el todo, lo indescriptible. Y eso tan grande eres tú, y siempre lo has sido tú, porque no pierdes sentido de identidad a medida que avanzas o creces en conciencia, en densidad. Solo entiendes más cosas y luego otras más, en un eterno avance de conocimientos y avance espiritual, o como le desees llamar. Una estrella o una galaxia piensa como tú, en el sentido de saberse existente, que piensa luego existe. Entonces, desde tu punto de vista o de atención, todo lo que hay y todo lo que siempre ha habido eres tú y nadie más,
solo creando la ilusión de alguien más por librar la soledad. Soledad de saberse el todo sin otros todos, porque no los hay, no puede haberlos. Se refleja en esa sensación de soledad eterna que todos sentimos, la idea de, aunque juntos, sabemos que vamos por la vida esencialmente solos. Quien quiera que se observe y se sepa que existe, es el todo. Lo demás es una ilusión creada en la mente de esa misma persona, reflejo de sí misma. Porque no se puede comprender nada aparentemente externo a la persona sin parámetros comparativos existentes previamente dentro de esa misma persona. Así que el todo es inaccesible desde el punto de vista de una persona aislada con sentimiento de separación de la fuente, con ideas finitas, creyendo en la muerte y temiéndole como si allí acabara. Porque esa persona es el todo, siempre lo ha sido, fuera de todo tiempo y espacio. No hay tal cosa como otras personas. Todo es un reflejo con la lente e interpretación del todo de esa persona que observa y eres tú. Jamás se podrá entender algo que está fuera del rango de entendimiento de cada persona, llamada punto de atención también. Punto de atención del todo. No hay ningún despertar. Solo has adquirido más conciencia y ves más cosas. Tú sigues siendo tú, solo que ya estás en otro punto de atención. Tu otro yo, el dormido, sigue existiendo dentro de ti. Aprendes de eso, pero ya no te define.